Hola, ¿qué tal virtualeros? ¿Cómo están? Espero que les esté yendo muy bien. Bueno, pues en este video voy a resolver la parte de física del área 3 que corresponde al área de ciencias sociales de la guía de la UNAM 2020. Y esta parte la voy a dividir en dos videos con 5 ejercicios cada uno. Bueno, y antes de comenzar, quiero invitarlos a que visiten nuestra página web, virtual.lat, en la cual encontrarán nuestro curso de reforzamiento de la parte de matemáticas y física de la guía de la UNAM 2020. Bien amigos, y dicho esto, comenzamos. Bueno, y este ejercicio dice lo siguiente. Del movimiento de un coche se obtuvo la siguiente gráfica de distancia recorrida D en función del tiempo empleado T. Entonces, en base a esta gráfica nos indican o nos preguntan lo siguiente, que indiquemos las secciones donde el movimiento es uniforme, acelerado o que el objeto está en reposo. Bien, virtualeros, entonces si observamos de esta gráfica que nos dan, tenemos 4 regiones y vamos a indicar cuál de estas corresponde a un movimiento uniforme, acelerado o que el objeto está en reposo. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para identificar este tipo de movimientos en una gráfica que nos den de la distancia como función del tiempo? Bueno, pues para eso les voy a dar los siguientes tips para que ustedes puedan identificar fácilmente estos movimientos. Bueno amigos, entonces si nos dan una gráfica de la distancia como función del tiempo, de aquí podemos obtener la siguiente información. Si tenemos líneas rectas, estas van a corresponder a un movimiento uniforme o a un estado de reposo de nuestra partícula. Lo otro que puede pasar es que estas no sean líneas rectas y entonces esto va a corresponder a un movimiento acelerado. Entonces, de acuerdo a esto que acabo de comentar, fácilmente podemos observar lo siguiente. La región 1 pues no es una línea recta ni tampoco la región número 3. Por lo tanto, estas dos regiones corresponden a un movimiento acelerado. Bueno, y aquí todavía nos hace falta clasificar la región número 2 y la región número 4. Y como aquí ya les había indicado, aquí en estas dos regiones tenemos líneas rectas. Por lo tanto, pues estas van a corresponder a un movimiento uniforme o a un estado de reposo, en este caso del coche. Y voy a comenzar a analizar la región número 2. Entonces, esta línea recta comienza en este punto. Si observamos, va a comenzar a transcurrir el tiempo, pero a su vez va a ir aumentando esta distancia. Esto se puede ver claramente aquí de la gráfica. Yo tengo para este determinado tiempo, la partícula en este punto va aumentando el tiempo y va aumentando la distancia recorrida, hasta llegar a este otro punto. Entonces, como aquí va cambiando la distancia a la cual se encuentra el objeto, eso significa pues que el objeto se está moviendo y como ya había indicado en este punto, las líneas rectas nos van a representar un movimiento uniforme o un estado de reposo. Entonces, como ya indiqué aquí que se está moviendo, pues esto nos va a corresponder a un movimiento uniforme. Por lo tanto, tenemos un movimiento uniforme en la región número 2. Y ya nada más nos hace falta analizar la región número 4. Entonces, esta corresponde a una línea recta que comienza en este punto. Vamos viendo cómo se comporta esta conforme transcurre el tiempo. Por ejemplo, para un tiempo que se encuentra por este lado, observamos que esta distancia no ha cambiado, permanece a la misma distancia y así hasta finalizar esta región. Por lo tanto, eso significa pues que el objeto no se está moviendo y esto corresponde entonces a un estado de reposo de nuestra partícula. Es decir, el objeto está en reposo en la región número 4. Bien, virtualeros, y al comparar esta respuesta con las que vienen allí en nuestra guía, observamos que esto corresponde al inciso D. Y por lo tanto, el inciso D es la respuesta a este ejercicio. Un equilibrista utiliza una barra para poder caminar con mayor facilidad sobre una cuerda floja. En este ejemplo, el equilibrio rotacional se da cuando y nos dan estas 4 situaciones. Bueno, entonces para poder contestar esto que nos están preguntando, primero debemos de recordar a qué nos referimos cuando hablamos de equilibrio rotacional. Bien, pues para esto voy a hacer el siguiente diagrama. Supongamos que tenemos esta barra que está apoyada en este extremo a algún objeto. Ahorita esto no nos interesa, pero pues esta barra va a tener un determinado peso.
Y el peso de un objeto lo representamos con una flechita que siempre va a apuntar hacia abajo. Bueno, entonces tenemos esta situación. Lo que va a suceder si nosotros dejamos ahí ese objeto, pues este peso va a jalar a esta barra hacia esta dirección. Es decir, va a hacer que esta barra rote hacia esta dirección, en el sentido de las manecillas del reloj. Ya esto en física le llamamos torca, torque o momento de fuerza, aunque en algunos textos también lo nombran momento de torsión. Bueno, entonces en esta situación tenemos algo como lo siguiente. Tengo, por ejemplo, esta barra. Si yo esta la apoyo en mi dedo, pero de este extremo, ¿qué es lo que va a suceder? Y si han observado, pues la regla se ha caído. Y esto debido a que el peso de esa regla pues ha producido una torca. Pero pues esta no es igual a cero, ya que aquí no tenemos un equilibrio rotacional. Pues sucede justamente lo que acabo de comentar. Está puesta en un extremo o sujeta en un extremo, y lo que sucede es al soltarla, el peso va a actuar y va a hacer que esta rote en esta dirección, por eso es que se ha caído. Por otro lado, ¿cuándo decimos que tenemos un equilibrio rotacional? Pues pensemos en la siguiente situación. Y aquí tenemos entonces esta situación. Por el momento voy a omitir el peso de la barra. Entonces tenemos la barra que está apoyada en este punto, y por un lado tenemos esta fuerza actuando aquí hacia abajo y por el otro esta otra fuerza. Entonces lo que va a suceder es lo siguiente. Imagínense por el momento que no tenemos esta fuerza. Entonces esta fuerza de este lado lo que va a hacer es hacer rotar a esta barra con respecto a este punto. Entonces si tenemos únicamente esta fuerza, pues esto lo va a jalar, y lo que va a suceder pues es que la barra va a rotar hacia este lado. Y lo mismo sucede del otro lado si no tuviéramos esta fuerza. Entonces otra vez con respecto a este punto, pues esta fuerza va a jalar a la barra hacia este lado y pues va a rotar en esta dirección o en este sentido. Entonces en esta situación, como tenemos estas dos fuerzas, pues esta va a tender a hacer rotar a la barra en este sentido y esta otra en este otro sentido. Pero justamente cuando estas dos se compensan, fíjense bien, no necesariamente tienen que ser la misma fuerza, más bien pueden ser fuerzas iguales o diferentes, pero actuando a distancias diferentes respecto a este punto que va a ser nuestro eje de rotación. Entonces el equilibrio rotacional se da cuando tenemos una situación como esta, pero que el objeto no rote, se quede allí estático. Bueno, y todo esto lo podemos representar con ciertas ecuaciones que nos definen lo que es el momento de fuerza, o también llamado torque o torca. Nada más que aquí no quiero todavía meter este tipo de ecuaciones, lo que quiero es que se comprenda la situación física para así poder contestar lo que nos están preguntando y no meternos con ecuaciones. Sin embargo, si ustedes gustan, pueden buscar en algún texto este tema de torque o momento de fuerza y ahí les van a escribir la definición en términos de ecuaciones y cómo aplicarlas. Pero el objetivo de este problema pues no es este, sino que se comprenda a qué nos referimos con un equilibrio rotacional. Bueno, pues en base a esto que acabo de comentar ya podemos contestar lo que aquí nos están preguntando. Y tenemos la primera situación. Aquí nos indican que la barra pesa lo mismo que el equilibrista, por lo que ambos se compensan. Bueno, y en esta situación entonces tenemos el peso de la persona, pero además el peso de la barra. Y aquí en ningún momento pues se van a compensar. Cuando se compensa uno con el otro, esto significaría que uno apuntara, por ejemplo, hacia arriba y el otro hacia abajo. Pero pues esto no es correcto. Entonces esta respuesta la podemos descartar. Bueno, pues vamos a revisar la siguiente. El equilibrista coloca verticalmente la barra produciendo torca en el extremo. Entonces tenemos la barra vertical, justamente como nos indica. Pero además lo importante aquí es que nos están diciendo que en el extremo se produce una torca. Entonces eso significa que la barra se va a mover hacia adelante o hacia atrás con respecto al punto de apoyo. Y por lo tanto pues no va a estar en equilibrio rotacional. Y por lo tanto esta situación tampoco corresponde a un equilibrio rotacional. Bueno, ahora vamos a ver la otra situación. Aquí nos dicen que el equilibrista desplaza la barra hacia adelante llevándolo hacia adelante. Bueno, entonces tenemos aquí la barra y lo que dice es que el equilibrista lleva la barra hacia adelante. Entonces al hacer esto,
pues esta barra va a jalar a la persona hacia esta dirección. Y como observan, pues ahí no tenemos un equilibrio rotacional. Y por lo tanto, esto significa que el equilibrio rotacional se da en la última situación. Pero pues vamos a analizarlo para ver que efectivamente sí corresponde a esto. Y aquí nos dicen, la barra horizontalmente produce una torca del lado derecho que equilibra la del lado izquierdo. Entonces, eso significa que tenemos aquí nuestra barra. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo la sujeto de este lado? Pues ya hemos visto que esta se va a caer, es decir, va a rotar hacia esta dirección. Pero justamente si yo lo pongo en un punto en particular, por ejemplo, aquí, ¿qué sucede? Que la torca que produce este lado pues va a compensar la que produce este otro lado. Y debido a esto, pues esta ya no va a rotar, se va a quedar en esa misma posición. Y aquí pues sí tenemos un equilibrio rotacional, que justamente tiene que ver con la situación que mostré o que les comenté hace un momento. Y por lo tanto el inciso D es la respuesta a este ejercicio. Bien, vitualeros, y antes de continuar con el siguiente ejercicio, quiero invitarlos a ustedes que van a ingresar a la universidad a que se suscriban a nuestro canal Virtual Universitario, en el cual encontrarán temas de matemáticas y física de los primeros semestres de la universidad. Estoy seguro que cuando ingresen les va a servir bastante. Bien, pues voy a continuar. Y este dice, una bala de cañón de 7 kilogramos se dispara verticalmente hacia arriba con una rapidez de 120 metros sobre segundo. Y nos preguntan cuánta energía cinética tiene al salir y cuánta energía potencial tiene en el punto más alto de su trayectoria. Bueno, pues primero voy a ir escribiendo la información que nos están proporcionando y también voy a realizar un esquema de la situación que nos están mencionando. Entonces tenemos una bala de 7 kilogramos y esta cantidad pues es la masa. Por otro lado tenemos la rapidez con que se dispara, que es de 120 metros sobre segundo. Y en base a esto nos piden determinar la energía cinética y también la energía potencial. Pero la energía cinética al salir del cañón y la energía potencial en el punto más alto. Y tenemos entonces aquí esta situación. La bala sale del cañón con cierta rapidez, verticalmente hacia arriba. Después aquí tenemos la bala en el punto más alto, pero en el punto más alto la rapidez de esta bala pues va a ser igual a 0. Y nos preguntan entonces que en este punto a qué es igual la energía cinética y en este otro punto a qué es igual la energía potencial. Entonces, para esto debemos de recordar cuáles son las expresiones para calcular la energía cinética y la energía potencial. Por un lado tenemos que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado. Y por otro lado tenemos que la energía potencial es igual a la masa por la aceleración gravitacional y por la altura. Entonces voy a utilizar estas expresiones para calcular lo que me están pidiendo. Primero, al salir. Entonces la energía cinética, o más bien para calcular la energía cinética, necesito conocer la masa y la rapidez. Y justamente es la información que ya tenemos. Por lo tanto, solo es cuestión de sustituir los datos. Tenemos entonces que al salir la bala de la boca del cañón, su energía cinética, de acuerdo a esta expresión, es igual a 1/2 de la masa son 7 kilogramos, multiplicado por la rapidez al cuadrado, es decir, 120 metros sobre segundo al cuadrado. Y voy a continuar realizando las operaciones. Entonces tenemos 120 al cuadrado es igual a 14.400, después esta cantidad entre 2 pues es igual a 7.200, y por último 7.200 por 7 es igual a 50.400. Las unidades que nos quedan son kilogramo, como acá tengo metros sobre segundo, al elevarlas al cuadrado me queda metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Pero por otro lado, 1 kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado nos define una nueva unidad que llamamos joule. Entonces, 1 kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado es igual a 1 joule. Entonces, la energía cinética
que tiene esta bala al salir, pues es de 50.400 joules. Y aquí quiero hacerles la siguiente observación. Para calcular esta energía cinética, pues directamente sustituí estos dos datos que ya conocemos, que son los que tengo de este lado. Pero aquí algo muy importante es que debemos de verificar antes de realizar esto que ambas cantidades estén escritas en el mismo sistema de unidades. Y en este caso fue así, ya que la unidad kilogramo y la unidad metro sobre segundo son unidades del sistema internacional. Por eso es que directamente sustituí estas cantidades. Pero en un caso, por ejemplo, que la masa estuviera en gramos y la velocidad en estas unidades, aquí tendríamos que realizar las conversiones correspondientes. Y ya después de realizar esto, ahora sí sustituir los datos en esta expresión. Y con esto entonces ya tengo la energía cinética que tiene esta bala al salir de la boca del cañón. Por otro lado, pues voy a calcular la energía potencial, pero en el punto más alto. Y para calcular la energía potencial, pues vamos a utilizar esta expresión. Pero aquí nos involucra la masa, la aceleración gravitacional y la altura. Pero estas dos cantidades ya las conocemos, la masa, que es la información que nos da, y la aceleración gravitacional, pues es una constante que siempre vamos a conocer, igual a 9.8 o 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Pero aquí en el problema no nos dice nada acerca de la altura, es decir, esta bala, cuál es la altura máxima que alcanza. Entonces, para calcular esta energía potencial tenemos dos opciones. Una de ellas, pues es primero calcular la altura utilizando las expresiones que nos involucran un tiro vertical. Y la otra es utilizando la conservación de la energía mecánica, ya que esta nos dice lo siguiente. La energía total al inicio del movimiento debe de ser igual a la energía total al final. Es decir, si nosotros estamos analizando dos puntos del movimiento de una partícula, entonces la energía total en el primer punto debe de ser igual a la energía total en el segundo punto. Y la energía total pues es igual a la suma de la energía cinética más la energía potencial. Y de hecho en este tipo de problemas, cuando estamos analizando el movimiento de una partícula entre dos puntos, pues lo más recomendable es utilizar justamente este concepto de conservación de la energía mecánica. Bueno, esto si en el movimiento no tenemos fricción. Además, esto nos ayuda a calcular rápidamente las cantidades que nos piden. Pero también pues aquí vamos a utilizar este concepto, ya que directamente nos están involucrando lo que es la energía cinética y la energía potencial. Bueno, y esto nos va a ayudar entonces para calcular la energía potencial en el punto más alto que alcanza la bala. Entonces, a este primer punto donde sale la bala le voy a llamar punto número 1 y acá en el más alto, punto número 2. Entonces, de acuerdo a la conservación de la energía mecánica, vamos a tener que la energía total en el punto número 1 debe de ser igual a la energía total en el punto número 2. Es decir, de acuerdo a esto que tengo en este lado, que la energía cinética en el punto número 1 más la energía potencial en el punto número 1 debe de ser igual a la energía cinética en el punto número 2 más la energía potencial en el punto número 2. Bueno, pero aquí con esto nos involucra calcular otras cantidades. Fíjense bien, nosotros ya conocemos la energía cinética con la que sale la bala del cañón, es decir, la energía cinética en el punto número 1, que es esto que tengo acá, pero no conozco la energía potencial en este punto. Por otro lado, en el otro lado de la igualdad, necesito conocer la energía cinética en el punto número 2, pero esta tampoco la he calculado. Y además, pues yo lo que quiero conocer es la energía potencial en el punto más alto, que es esto que tengo acá. Entonces, para yo poder conocer esta cantidad, pues a fuerza necesito primero conocer estas dos cantidades, la energía potencial en el punto número 1 y la energía cinética en el punto número 2. Pero estas cantidades son rápido de calcular, pues fíjense bien, yo tengo la energía potencial en el punto número 1 y como yo aquí tengo mi nivel de referencia, significa que aquí la altura pues va a ser igual a 0. Y si yo utilizo esta expresión para la energía potencial, como la altura es 0, pues toda esta cantidad va a ser igual a 0. Entonces, pues esta parte de aquí va a ser igual a 0.
Y va a suceder algo similar para la energía cinética en el punto número 2. Pues como en este punto la rapidez es igual a 0, significa que cuando nosotros calculemos la energía cinética utilizando esta expresión, pues vamos a sustituir esta rapidez igual a 0. Y 0 al cuadrado pues es 0, y al multiplicar por toda esta cantidad pues nos va a dar igual a 0. Es decir, la energía cinética en el punto más alto pues es igual a 0. Y con esto tenemos entonces la siguiente igualdad, que la energía cinética en el punto número 1 pues debe de ser igual a la energía potencial en el punto número 2. Pero como la energía cinética en el punto número 1 ya lo hemos calculado y es igual a 50.400 joules, pues esto significa que la energía potencial en el punto más alto pues es igual a 50.400 joules. Y por lo tanto la energía cinética que va a tener la bala cuando sale del cañón va a ser igual a la energía potencial que tiene en el punto más alto. Y por lo tanto, esta es la respuesta a este ejercicio. Y si comparamos con las que vienen en su guía, esta corresponde al inciso A. Bueno amigos, y voy a continuar con el siguiente ejercicio. Y este dice, para convertir un valor de temperatura Celsius a su valor equivalente en la escala Kelvin de temperaturas, se emplea la expresión y nos dan ahí 4 opciones. Entonces aquí lo que nos están preguntando es, ¿cuál fórmula debo de utilizar si quiero pasar de grados Celsius a la escala Kelvin? Entonces, para esta parte, en realidad lo único que necesitamos aprendernos son 2 fórmulas que son las más comunes que nos pueden preguntar, ya sea cómo pasar de la escala Celsius a la escala Kelvin o cómo pasar de la escala Celsius a la escala Fahrenheit, y ya con esto ya podemos hacer más cosas. Bueno, entonces les voy a escribir esto para que lo recuerden. Bueno, y estas fórmulas que acabo de escribir nos dicen lo siguiente. La primera nos dice que para pasar de la escala Celsius a la escala Kelvin, pues debo de utilizar esta expresión. Es decir, la temperatura que yo tenga en la escala Celsius la debo de sustituir en el lado derecho, realizar las operaciones, y con esto ya voy a tener la temperatura en la escala Kelvin. Nada más que este número, que es 273.15, como yo así lo acabo de escribir, a veces en lugar de este número lo utilizan únicamente como 273. Entonces ahí nada más va a depender de la aproximación que ustedes estén utilizando. Y de aquí, por ejemplo, si lo que nos pidieran es pasar de la escala Kelvin a la escala Celsius, pues directamente de esta expresión podemos despejar la temperatura en la escala Celsius, que es lo que nos interesa, y ya se hace directamente. Entonces, tenemos para pasar de la escala Kelvin a la escala Celsius, al despejar esta temperatura en la escala Celsius, pues este número, como está sumando, lo paso al lado izquierdo restando. Y así, pues tenemos que la temperatura en la escala Celsius pues va a ser igual a la temperatura en la escala Kelvin menos 273.15. Por otro lado, tenemos que para pasar de la escala Celsius a la escala Fahrenheit podemos utilizar cualquiera de estas dos expresiones. En la primera, pues nos dicen que la temperatura en la escala Fahrenheit, si yo conozco la escala Celsius, entonces esto va a ser igual a 9/5 de la temperatura en la escala Celsius. Después de realizar esta operación le sumamos 32 y con esto pues ya vamos a tener la temperatura en la escala Fahrenheit. Pero esto es equivalente a tener la otra fórmula, ya que 9/5 pues es igual a 1.8. Por eso es que acá en lugar de escribir en su forma fraccionaria, pues escribí como forma decimal, pero nos representa exactamente la misma fórmula. Y hacemos lo mismo. Escribimos aquí la cantidad en grados Celsius que queremos cambiar. Realizamos la operación 1.8 por esa cantidad, después a eso le sumamos 32 y con esto pues ya tenemos la temperatura en la escala Fahrenheit. Y a partir de aquí, por ejemplo, si lo que nos piden es pasar de la escala Fahrenheit a la escala Celsius, pues únicamente lo que tenemos que hacer es despejar la temperatura en la escala Celsius. Entonces, por ejemplo, de la primera expresión, al despejar esta cantidad, primero el número 32, como se encuentra sumando de este lado, lo voy a pasar al otro lado restando, y así nos va a quedar la temperatura en la escala Fahrenheit menos 32. Igual a 9/5 de la temperatura en la escala Celsius.
Ahora el 5 se encuentra dividiendo en este lado, por lo tanto lo pasamos al lado izquierdo multiplicando. Y después el 9 va a quedar acá en este lado multiplicando y va a pasar al otro lado dividiendo. Es decir, nos queda lo siguiente. 5 por la temperatura en la escala Fahrenheit menos 32, y todo esto entre 9, igual a la temperatura en la escala Celsius. Pero lo que tenemos en el lado izquierdo lo podemos escribir como 5/9 de este paréntesis. Por otro lado, si estamos utilizando la otra expresión, despejando la temperatura en la escala Celsius, tenemos primero el 32 como se encuentra sumando, pasa al otro lado restando, y nos queda la temperatura en la escala Fahrenheit menos 32, igual a 1.8 la temperatura en la escala Celsius. Y aquí como 1.8 se encuentra multiplicando en este lado, pues lo voy a pasar al otro lado dividiendo. Es decir, voy a tener esto entre 1.8. Bueno, entonces aquí se estarán preguntando por qué yo hice todo esto. Pues aquí lo que les quería mostrar es lo siguiente. Ustedes con que se aprendan estas dos fórmulas es suficiente, ya que estas son las más comunes para escalas de temperatura. Pero si ustedes se aprenden estas dos de aquí, ya pueden obtener el otro cambio entre escalas. Por ejemplo, esta de aquí nos dice cómo cambiar de la escala Celsius a la escala Kelvin. Pero si a mí me preguntan lo contrario, es decir, cómo cambiar de la escala Kelvin a la escala Celsius, lo único que tengo que hacer de esta expresión pues es despejar la cantidad que a mí me interesa, que en este caso pues es la escala Celsius. Y para este otro cambio entre escalas pues pasa exactamente lo mismo. Además también pueden aquí realizar ciertas combinaciones. Aquí únicamente les puse cómo cambiar de la escala Celsius a la Kelvin o viceversa. Y acá cómo cambiar de la escala Celsius a la Fahrenheit o también viceversa. Pero hay ocasiones en que les preguntan cómo pasar de la escala Kelvin a la escala Fahrenheit. Entonces para eso pues tienen que realizar aquí ciertas combinaciones. En ese caso en particular, si yo quiero pasar de la escala Kelvin a la escala Fahrenheit, primero tengo que pasar de la Kelvin a la Celsius, y ya que llegue a la Celsius, paso de la Celsius a la Fahrenheit. Bueno, pues ya con esto podemos contestar esto que nos están preguntando. Queremos cambiar de la escala Celsius a la escala Kelvin. Entonces, ¿cuál de estas vamos a utilizar? Vamos de la escala Celsius a la escala Kelvin y pues es esta expresión. Y si comparan con las respuestas que vienen allí en su guía, pues esta corresponde al inciso B. Nada más que allí en su guía, en lugar de utilizar 273.15, pues únicamente escriben 273. Sin embargo, pues estas dos son equivalentes. Bien, y voy a continuar con el siguiente ejercicio. Y este dice, a la cantidad de calor que necesita un gramo de una sustancia para elevar su temperatura en 1 grado Celsius, se le conoce como, y nos dan estas 4 opciones. Bueno, pues aquí se trata de algo conceptual. Por lo tanto, lo primero que podemos hacer es descartar ciertas opciones. Por ejemplo, el inciso A y el inciso D se parecen un poco porque mencionan capacidad térmica y acá capacidad térmica específica. Por otro lado, tenemos el inciso B y el inciso C, que también tienen algo similar. Acá nos hablan del calor latente de fusión y acá el calor latente de vaporización. Entonces, A y D están relacionadas y por otro lado, B y C están relacionadas. Pero en particular, B y C nos hablan del calor latente. Entonces, siempre que les pregunten por el calor latente, este se refiere al calor necesario para cambiar de fase una sustancia. Pues recuerden que el calor es energía, y en particular, el calor latente de fusión es el calor necesario para cambiar por completo una sustancia de su fase sólida a la líquida. Y por otro lado, el calor latente de vaporización pues es el calor necesario para cambiar una sustancia de su fase líquida a la gaseosa. Y aquí pues no nos están diciendo nada acerca de los cambios de fase, por lo tanto estas dos opciones las podemos descartar. Bueno, entonces aquí es cuestión de que ustedes se aprendan los conceptos. Ahorita pues voy a escribir los conceptos de capacidad térmica y capacidad térmica específica para saber este enunciado pues a cuál se refiere. Y tenemos entonces la capacidad térmica o también llamada capacidad calorífica de una sustancia,
Pues es la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura de un objeto en 1 grado Celsius. Y por otro lado tenemos el calor específico o capacidad térmica específica. Y esta, pues es la cantidad de calor necesario para elevar 1 grado la temperatura de una unidad de masa. Entonces, como aquí en este enunciado nos están relacionando la masa de la sustancia, pues eso significa que este concepto se refiere a calor específico o capacidad térmica específica. Y por lo tanto la respuesta correcta pues es el inciso D. Bueno amigos, y como ya vieron, la parte importante aquí pues es repasar los conceptos. Bien pitoleros, y con esto finalizo este primer video de la parte de física del área 3. Y recuerden visitar nuestra página web virtual.lat, en la cual encontrarán nuestro curso de reforzamiento de matemáticas y física para ingreso a la UNAM 2020. Además, no olviden suscribirse a nuestro canal Virtual Universitario, en el cual encontrarán temas de matemáticas y física de los primeros semestres de universidad. Estoy seguro que cuando ingresen les va a servir bastante. Bueno, y me despido. Como ya saben, yo soy Humberto, este es su canal Virtual y nos vemos en el siguiente video.